Bueno, en pantalla tiene la derivada parcial de z con respecto de x cuando z es una función de la variable x y y. Sí, bueno, veamos. ¿Cuánto nos da la derivada parcial con respecto de x de x cúbica por seno de y? A ver, ¿cuánto nos da la derivada parcial con respecto de x cúbica por seno de y? ¿Sí? ¿Ya lo apuntaron en sus cuadernos? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Daniel Salazar, ¿cuánto nos da la derivada parcial con respecto de x cúbica por seno de y? Daniel. Daniel, ¿estás allí? Siempre te nos escondes, Daniel. Bueno, Emanuel. Emanuel. Mandé. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto de x cúbica por seno de y? 3x cuadrada seno de y. ¿Cuánto? 3x cuadrada seno de y. Seno de y. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale la parcial con respecto de y? La derivada parcial con respecto de y, de la expresión que tenemos x cúbica por seno de y. Julio Fuerte. ¿No está ahí Julio Fuerte? Daniel Pacheco. X al cubo coseno de y. X al cubo coseno de y, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no tiene preguntas sobre las derivadas parciales? No, profesor. No, ninguna. No, bueno, ¿sí? Vamos a continuar. Si tienen preguntas me van indicando, ¿eh? Bueno, vamos a continuar otra vez compartiendo pantalla. Y ahí está. Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿sí? Vamos a ver la interpretación geométrica, ¿sí? Vamos a obtener, ¿esto qué significa, jóvenes? Z igual a f de x como y. Es una superficie. ¿Cuántas variables tenemos? 3. ¿Crees quiénes son variables? ¿Cómo conocemos a la x y a la y? Bueno, ¿cómo la conocemos? ¿Variable de qué tipo? Independiente. ¿La z? Dependiente. ¿Y la y? Independiente. Independiente, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, z es una función de la variable x y y. Si yo a la x le doy una gran cantidad de valores y a y también, y calculo los de z con respecto a la regla que tengo aquí, z igual a f de x como a y, entonces voy a obtener una gráfica o una superficie en el espacio. Esta superficie en el espacio, ¿la están viendo de qué color es? Azul. Azul, ¿verdad? Azul. Y la superficie en color como rosado.
Esta superficie es paralela al plano XZ. Sí. La de color rosado. Sí. Sí, paralelo. Sí, ¿verdad? La superficie en color rosado es paralela al plano XZ. Aquí hay dos puntos que están sobre el plano de color rosado. ¿Qué característica tiene este punto con respecto a esto? ¿Qué semejanza tiene? El punto 1 con respecto al punto 2. Tienen ¿Qué el mismo, semejanza tiene? tienen el mismo valor en Y. En Y, ¿verdad? ¿Todos Ajá. de acuerdo? Sí, profe. Este punto que está aquí, ¿qué coordenadas tiene que acabo de anotar? ¿Cuánto vale la X? 0. 0. La Y, B. 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 ¿Y la Z? 0. 0. Este punto que está aquí, que está sobre el plano de color rosa, que está uno de sus bordes, ¿sí? Está uno de sus bordes, ¿sí? Yo no sé cuánto vale aquí la X, yo no sé, le voy a poner X. Pero yo sí sé que cuánto vale la Y. ¿Cuánto vale la Y? B. B. B, ¿verdad? Vale B. Y la Z, como no sé cuánto vale, pues le pongo Z. Este punto tiene que coordenadas X como a B como a Z. Todos los puntos que están en el plano en color rosado, ¿sí? La componente en Y o la segunda componente de la triada siempre va a ser B. Siempre va a ser B, ¿sí? Entonces, este plano, ¿cómo le llamamos plano qué? ¿Cómo le llamamos este plano? Plano con Y igual a B. ¿Todos de acuerdo? Sí. Este plano Y igual con B. Entonces, si Z igual a F, que depende de X como Y, lo expresamos en el espacio, me va a dar esta superficie, me va a dar esta superficie, ¿sí? Esta superficie en color azul, ¿sí? Ahora, Y igual con B es este plano en color rosado, ¿sí? Si siempre Y vale B y la sustituyo en mi Z igual a F como a X como a Y, si Y siempre vale B, entonces lo expresamos de esta manera. Lo expresamos de esta manera. Ahora, esta expresión, jóvenes, ¿cuántas variables tenemos aquí? El último que acabo de encerrar, ¿cuántas variables tengo? 2. 2. 2. ¿Quiénes son? Z y X. Z y X, ¿todos de acuerdo? Sí. Ahora, aquí nada más tengo dos variables, Z y X. La X va a ser la variable independiente y la Z va a ser la variable dependiente, ¿sí? En esta función Z igual a F, que depende de X como a B, me va a dar, si yo grafico, le voy a dar a X valores y a Z valores. Pero Y siempre va a ser B. O sea, siempre vamos a estar en el plano Y igual con B. ¿Qué me da esto, jóvenes? Si yo lo grafico en el plano Y igual con B, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar una superficie, una curva o una figura sólida. ¿Una superficie? A ver, ¿qué es lo que está variando aquí nada más? La Z y la X. Y la X. ¿Qué es lo que me va a dar eso? Una curva. Figura. Bueno, Me va a dar una, esta curva ajá, que está en una color curva. azul fuerte. Esta curva en color azul fuerte está en la superficie de color azul débil. Sí. Sí, ¿verdad? Esta curva de azul fuerte está en la superficie
de color azul. Y esta curva de color azul fuerte está en el plano y igual con B. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una superficie Z igual a F de X como a Y, voy a obtener una superficie, pero si yo tomo siempre Y igual con B, o sea, todos los valores de Y van a ser B, voy a estar en el plano Y igual con B. La intersección de esta superficie, que está aquí, con este plano, la intersección de esta superficie que está en color azul y este plano que está en color rosado, me va a dar la curva de color azul fuerte. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí lo entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, en esta curva de color azul fuerte, ¿cuánto vale la Y? B, ¿verdad? Todos los puntos de la curva que está en color azul fuerte, Y vale B. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, en esta expresión tenemos dos variables, únicamente la X y la Z. Si yo lo grafico en el espacio, si esto lo grafico en el espacio, me va a dar esta curva en color azul fuerte, que está en el plano C, Y igual con B. Y también está la superficie Z igual a F de X como a Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en el punto P que está aquí, yo quiero calcular o quiero encontrar una recta tangente a la curva de color azul fuerte que contiene el punto P. Quiero encontrar una recta tangente. ¿Esa recta tangente en qué color está? En rojo. En rojo. Entonces, yo quiero calcular esta recta tangente, pero para calcular esta recta tangente debo de calcular su pendiente, ¿sí? Debo de calcular su pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta tangente? ¿Cuánto nos da la pendiente? ¿Cómo calculo la pendiente de esa recta tangente? Disculpe otra vez, por favor. ¿Sí? Otra vez. Tengo esta curva en color azul fuerte, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Tengo esta curva en color azul fuerte. Esta curva en color azul fuerte contiene el punto P. Contiene el punto P. Ahora yo quiero dibujar una recta tangente en el punto P, que es esta en color rojo. Ya la dibujé. Pero esta recta en color rojo tiene una pendiente. Esta línea en color rojo, esta recta tangente en color rojo tiene una pendiente. Esta pendiente, ¿cómo la puedo calcular? Con la derivada. Con la derivada, ¿verdad? La derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué nos da la derivada? La pendiente de la recta tangente al La punto. pendiente de la recta tangente a la curva, ¿verdad? A la gráfica de la Ajá. curva, ¿sí? Entonces, calculo la derivada ¿de quién? De Z. ¿Con respecto a qué variable la tengo que calcular? Respecto a X. Con respecto a X, porque aquí tengo otra variable. Nada más, ¿qué variables tengo? Z y X. Z y X. Z y X, ¿verdad? Entonces calculo la derivada parcial de Z con respecto de X y la evalúo en el punto AB, ¿sí? El punto AB, ¿qué coordenadas tiene? El punto AB, proyectamos el punto AB en el plano
XY. ¿Este punto qué coordenadas tiene? ¿Este punto qué coordenadas tiene? Coma B, coma 0. A como a B, como a 0. Esto quiere decir que aquí ¿cuánto vale X? A. A. ¿Cuánto vale Y? B. Y este punto lo calculamos como Z igual a F de X como a Y. Por lo tanto, este punto tiene las coordenadas A como a B y F evaluado en ¿dónde? Este punto, ¿qué coordenadas tiene, jóvenes? El punto P. X, A. B, A. No, A, A, porque ¿cuánto vale X? A, A, ¿cuánto vale Y? B, B. ¿Y Coma cuánto vale Z. Z? La Z, distancia que de aquí a la superficie, ¿verdad? ¿Eso es igual a cuánto? ¿A F evaluado en dónde? en X, coma Y. X como Y, pero aquí ¿cuánto vale X como Y? en A, A, B. coma B. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, esta línea recta que es tangente a la curva en el punto P, tiene una pendiente que es igual a la derivada parcial de Z con respecto de X, evaluada en el punto A como B. Y esto no es otra cosa igual que la función evaluada en A como H como a B menos F evaluada en A como a B entre H cuando H tiende a 0. Esto nos da la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿A qué curva? A la curva Z igual a Fx como a B. Esta curva de Z igual a F de X como a B viene de esta superficie. De la superficie Z igual a F que depende de X como a Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? no, ninguna. ¿No? Bueno. Vamos a quitarlo. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada parcial de Z con respecto de X evaluada en el punto A como a B? ¿Cuál es la interpretación geométrica? ¿Alguien nos puede indicar? La tangente. La pendiente. Bueno, la pendiente, sí. La pendiente de la recta tangente. ¿A qué curva? Esta es la pendiente la de la curva recta C. tangente. ¿A qué curva? A la curva C. Sí, esa curva, ¿cómo está dada? Por la función de A más B, coma B. No, jóvenes. Sí. A ver otra vez. Vamos otra vez. La derivada parcial de Z con respecto de X evaluada en punto A como B, ¿qué es lo que me da? Esto me da la pendiente, ¿sí? De la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente en la figura? La línea roja. La línea roja. Esa línea recta tangente es tangente ¿a qué curva? A la curva C. ¿Cuál es la curva C? ¿Cómo está dada la curva C? Está dada por Z igual a F en función de X, Y. No. Z igual a F de X como a Y, ¿qué es? ¿Esto qué es? La superficie. La superficie. ¿Y ustedes me están hablando de curva o de superficie? Ah, De la curva curva. sería la Z igual a la función de X, coma B. Ándele, ¿verdad? ¿Sí? Esa curva de Z igual a F de X como a B, ¿en qué plano está? Y igual con B, ¿sí? Vamos a ver otra vez, ¿sí? Vamos a iniciar otra vez, ¿sí? A ver. Ahí está. Sale. Entonces vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial de Z, donde Z es igual a una función de la variable X y Y. Vamos a ver la interpretación geométrica
de la derivada parcial de z con respecto de x evaluado en el punto A como a B. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto, jóvenes? ¿Cuál es? La pendiente La pendiente. ¿De quién? de la tangente. tangente. ¿De la recta qué? De la recta tangente. De la recta tangente. ¿A quién? De la curva con función f de x, B. De la curva, ¿cuál curva? De la curva ¿Cuál z igual curva? a función de x, Se B. interrumpe la comunicación. De ¿Z igual a la cuánto? z igual a la función de x, B. Es de la función z, de la curva igual z igual a f de x como a b, ¿verdad? ¿Sí? Esa curva está en el plano y igual con b, ¿verdad? ¿Sí? Y esta curva está también en la superficie z igual a f de x como a y. ¿De acuerdo todos? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, esto nos da la pendiente, ¿verdad? ¿La pendiente de quién? La pendiente de quién? A ver, dígame, jóvenes, la derivada parcial de z como a x evaluada en el punto A como a b, ¿qué nos da? La Pendiente pendiente de de la quién? recta tangente. La pendiente de La recta tangente a la la... recta. Ah, vamos, ustedes escríbanlo, ¿no? Porque yo para escribirlo me tardo mucho. Es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Sale. Pendiente de la recta tangente a la curva z igual a f de x como a b. Cuando x vale ¿cuánto, jóvenes? ¿Qué valor debe de tener? Aquí, ¿qué valor tiene la x? Ah, ¿verdad? ¿Sí? Dale. Esa curva está en el plano, ¿quién? Y igual con B. Y también está en la superficie z igual a f de x como a y. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Sí, ¿Sí le entendieron? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahora vamos a empezar. ¿Sí? ¿Qué significa esto, jóvenes? Si yo lo grafico en el espacio, ¿qué es lo que me da esto? Una superficie. Una superficie. Esa superficie, ¿de qué color la vemos? De azul. ¿De qué color la estamos viendo? Azul clarito. Azul clarito, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Si yo a X le doy una gran cantidad de valores y a Y le doy una gran cantidad de valores, ¿sí? Si estuviéramos en el programa GeoGebra, a X se le dan como una cantidad de valores como unos 800,000 valores y también a Y se le dan unos 800,000 valores. Y la máquina lo hace, lo procesa muy rápidamente, los 800,000 valores de X y los de Y calcula los de Z y los grafica y me da esta figura en color azul claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ahora, la superficie que está en color como rosado o como morado débil, ¿qué figura es? Es un plano. Es un plano. ¿Todos de acuerdo que es un plano?
Sí. Este plano Sí. que está aquí, ¿qué plano es? El X igual a una constante. ¿Y qué constante es? X igual a A. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Voy a quitar esta sección de Zoom porque ya me está ya la está me interrumpiendo, ¿sí? La apagamos, jóvenes, y nos metemos a la otra videoclase, por favor. No, No, ninguna. Ya vieron lo que sucedió el día de ayer en la noche, ¿verdad? lo del metro. Lo Sí. del metro. Sí, profe. ¿Alguien vivía por allí? Yo no. No, nadie vive por allí, por Tláhuac, por Los Olivos, todo eso, por la parte como de Iztapalapa y todo eso. Yo no vivo por ahí, pero sí me queda cerca. Y le queda cerca. Y es triste ese tipo de noticias, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Creen que ustedes sí pueden muchas veces, un electrónico sí puede ayudar mucho a ver ese tipo de problemas o que no se den? Sí. ¿Cómo qué pueden hacer los electrónicos? Pues, Detectar fallas en el sistema. ¿Mande? Detectar fallas en el sistema. Es increíble, ahorita que detectar fallas en el sistema, a mí es increíble que hace como unos 60 años, cuando una mujer se iba a aliviar, muchas iban con parteras o con médicos y muchas veces se tocaba, hacían tacto a las mujeres embarazadas, bien su forma de su vientre para indicar que los niños cómo venían. Actualmente, una mujer embarazada, ¿qué es lo que se hace para ver la posición del feto? ¿Qué es lo que se utiliza? Un ultrasonido, ¿no? Ultrasonido, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ultrasonidos. Y los ultrasonidos, ¿cómo funcionan? Principalmente, Son ondas, ¿no? con ondas, ¿verdad? Con ondas en la parte del ultrasonido, ¿sí o no? Se Sí. genera unas ondas en el aparato, entran al vientre, retachan y se toma las ondas retachadas y se puede formar una imagen por medio de un dispositivos electrónicos y se le interpreta y se ve las imágenes, ¿verdad? Es increíble lo que hay ahorita en la electrónica, ¿verdad? Sí, profe. ¿Han visto la película, creo que sí, de Jurassic Park? ¿Cómo, Sí. cómo encuentran los fósiles? Sí, También por con. ondas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Imagínese chambas en el metro con un equipo electrónico, ver si hay fisuras, ver si hay esto o aquello. Creo que sí hay equipos de electrónica que pueden hacer todo eso, ¿verdad? Fisuras que muchas veces no se pueden ver o que no son superficiales, que son internas. Imagínense todo que el equipo que ustedes pueden componer o diseñar. Hay chamba para las electrónicas, ¿verdad? sí, profe. ¿Sí? Échele ganas, jóvenes, porque eso de lo que estamos viendo, el cálculo
vectorial, como indicamos hace rato, en el aparato de ultrasonido se generan ondas. Hay que ver características de las ondas. Las ondas las podemos ver como ondas y también lo podemos ver como frentes de rayos. ¿Y los rayos qué tienen? ¿Qué característica tiene un rayo? Que se puede interpretar como rectas. Como vectores, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y un vector qué tiene? Magnitud, Sentido. dirección y sentido, ¿verdad? Y con respecto a eso les va a ayudar mucho en la física. Tantas cosas que hay, ¿sí? Es triste, después como ahorita vimos esta noticia de que lo que sucede, es increíble lo que sucede aquí en México. Increíble. ¿Por qué sucede tanto tipo de cosas aquí en México? Porque es grande. ¿Mande? Pues muchas veces por la negligencia, ¿no? Negligencia o quieren ahorrar dinero en ocasiones no hacen las cosas como debe de ser. No meten los materiales, no hacen pruebas. O X cosa, ¿sí? Muchas veces ahorita vamos a indicarlo, se le da dinero a las personas grandes, a los niños que van en kinder, primarias y todo eso. ¿A ustedes les dan una beca, la beca de Benito Juárez? No, profe. No, Pero sin en cambio algunos de sus sobrinos sí tienen esa beca. No. ¿O no han escuchado, no les gusta enterarse? sí he escuchado de algunos que lo tienen. Sí, Bueno, qué bueno sería que ese dinero, vamos a indicarlo, se le diera a los viejitos, pero ayudar a tomar las pruebas. Tú agarras el aparato y vamos a hacer ciertas mediciones electrónicas, ¿sí? Para que ellos se ganaran el dinero. Porque como que no está bien regalar el dinero, no, porque sí. Tienen que hacer algo provechoso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien regalar el dinero? No, profe. no, profe. A nosotros, su carrera de ustedes cuesta. Sí, Sí. Y ese dinero que se está invirtiendo en ustedes porque en mi caso yo también me cuento, porque yo también estudié un salario y bla, bla. Tiene que regresarlo. Le tenemos que echar ganas para que no sucedan ese tipo de cosas. Para sacar adelante nuestro país, nuestra familia, todo lo que nos rodean. ¿Sí o no? sí. Y eso no es fácil. No es fácil, ¿sí? Hay que interpretar, hay que hacer esto o aquello, ¿sí? Entonces muchas veces uno, como ahorita lo que les enseño, trato de que se entienda lo mejor posible. Trato también ahorita busco la forma de hacerlo lo más claro posible para que ustedes lo entiendan. Trato también de que ustedes intervengan, ¿sí? En ocasiones, muchas veces me esconden. Traten de no esconderse. Si hay alguna pregunta, díganlo, ¿sí? Díganlo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, jóvenes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Entonces, la gráfica de esta función en el espacio me va a dar la superficie en color azul claro. ¿Sí? Aquí lo tenemos. X igual con A. Si yo la represento en el espacio, me va a dar este plano en color rosado o morado débil. Ahí está. La intersección de este plano X igual con A, con la superficie, la intersección de esos dos, la intersección de este plano con esta superficie, ¿qué es lo que me va a dar, jóvenes? ¿Cuál va a ser la intersección
de este plano X igual con A y la superficie Z igual a F de XY, ¿qué es lo que me va a dar? Una curva. ¿Cuál curva va a ser? Una curva de z igual a la función de a, y. ¿La podemos ver en la figura? Sí, sería la c. ¿Cuál? La C, ¿verdad? Esta curva C, ¿sí? Es Z igual a F evaluada en X igual, X siempre va a ser A y Y va a ser cualquier valor. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces la intersección de la superficie Z igual a F de X como a y el plano X igual con A me va a dar la curva en color azul, azul fuerte, que es Z igual a F de A como a Y. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, un punto de la curva C, ¿qué es este? El punto P, ¿qué coordenadas tiene, jóvenes? El punto P, ¿qué coordenadas tiene? A, B, 0. A, como a B, ¿como a qué? 0. Coma z. No sería. Z. Bueno, ¿Cuánto vale Z? F evaluada en A, B. F evaluada en A como a B. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ahí Sí. está. Este punto P está en la superficie Z igual a F de X como a Y, que está en color azul. Este punto está también en el plano X igual con A, ¿verdad? Este punto también está en el plano X igual con A, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto vale su primera componente? A. ¿Verdad? Ahí está. Y este punto, el punto P, también está sobre la curva C, que es Z igual a F evaluada en A como a Y. Ahí está. ¿De acuerdo todos, jóvenes? Sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este punto P, quiero calcular una recta tangente. ¿Esa recta tangente está en color rojo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esta recta tangente está en color rojo, es tangente a la curva C y pasa por el punto P. Esta recta en color rojo, que es recta tangente a la curva C y que está también en el plano X igual con A, ¿cómo calculo su pendiente? Con la derivada parcial. ¿La derivada parcial de quién? Derivada parcial de z con respecto de Con y. respecto de Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué variables tenemos? Z y Y. Z y Z y Y. ¿Y la X cómo es? Constante. 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 Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de esta recta tangente, tengo que calcular la derivada parcial de Z con respecto de Y. Y evaluarla en el punto X igual con A y Y igual con B, ¿verdad? Y si utilizamos el límite, pues es esto. Esto que está aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno.
Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Esto no lo tienen ustedes, ¿verdad? ¿O sí? ¿Lo que está aquí lo tienen ustedes? No, no lo tenemos. No, profe. Creo que, jóvenes, creo que después ni ven su archivo, ¿sí? Trátanlo de ver, ¿sí? Bueno. Ejemplo, sea Z igual a X cuadrada más Y cuadrada. Ya hemos visto la función Z igual a X cuadrada más Y cuadrada, jóvenes. Sí. ¿Sí? Sí. La gráfica de esta función en el espacio, ¿qué es lo que me va a dar? La gráfica de Z igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿qué es lo que me va a dar? Una parábola, una paraboloide, una esfera, una línea recta, una esfera sólida, un cilindro, ¿qué es lo que me va a dar? Sería el paraboloide. Un paraboloide, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Que es el que está aquí color azul, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Ejemplo sea Z igual a X cuadrada más Y cuadrada, que es el paraboloide en color azul. ¿Sí? Bueno. Entonces, Z es una función de X y Y, porque Z es igual a X cuadrada como Y cuadrada. Y Z la puedo expresar como esto. Z es una función de f de X, Y igual a X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Para X igual con 1 y Y igual con 2. Si X vale 1 y Y vale 2, ¿cuánto vale Z? 5. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, X igual con 1. Aquí X vale 2, 4, 6, 8. Entonces X igual con 1 por aquí aproximadamente, ¿verdad? ¿Sí? Y igual con 2. Aquí la Y vale 2, 4, 6. Entonces, por acá. Y igual con 2 y X igual con 1. ¿Y Z cuánto vale? 5. 5, ¿verdad? Por acá. ¿Será por acá o por acá? Sería por más arriba. A ver, dejen ver. Bueno, no importa. Si es esto, es acá. Como ya lo puse aquí, vamos a dejarlo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Entonces, este punto, jóvenes, este punto que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? El 1, 1,2,5. como, 1, ¿como a quién? 2. 2, como a 5. Lo hubiera puesto de otro color, ¿verdad? Sí. 1, como a 2 y como a 5. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está. Aquí está. ¿Qué significa esto?
La derivada parcial de z con respecto de x. La derivada parcial de z con respecto de x, ¿sí? Que también la puedo ver como la derivada parcial con respecto de x de z, que es f de xy. Ahí está. Entonces, la gráfica de esta función es el paraboloide, ¿verdad? Ahora vamos a tomar y igual con 2. Y igual con 2, ¿qué es lo que me da? Un plano. Un plano, ¿verdad? Aquí está el eje Y. Aquí está el Y igual a 2. Entonces, plano, ¿cuál sería? El plano y igual con 2. Este que estoy dibujando. Sí. Ahí está. Ese plano Y igual con 2. La intersección de este plano Y igual con 2 y el paraboloide. La intersección de plano Y igual con 2 con el paraboloide. ¿Qué es lo que me da? Si yo Una curva. intersecto el plano con el paraboloide, ¿qué figura me da? Una curva. ¿Qué curva? Parábolas. Una parábola, ¿todos de acuerdo? ¿Cuál sería? Z igual a x cuadrado. Esta que está por allí. Ujú. Esta Sí. curva en color rojo está en el paraboloide. Está Sí. en el plano Y igual con 2. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué ecuación tiene esta? Esta curva en color rojo. ¿Qué ecuación tiene? Vamos a ver. Esta tiene la ecuación z igual a ¿cuánto? X cuadrada más 2. X cuadrada, ¿verdad? Z vale X cuadrada. ¿Más quién? Sería más 4. Más 4. ¿Sí? Más 4. ¿Sí? La gráfica de esta función, z igual a X cuadrada más 4, ¿qué es? Una línea recta, una parábola, un paraboloide. Una parábola. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Una me da? parábola. Una Una parábola. parábola. ¿En qué plano? El plano ZX. O y igual con 2. O Y igual con 2. Y igual con 2. Acá está, ¿no? ¿Sí, de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Porque esta parábola está en el plano XZ. Esta parábola está en el plano XZ. No. No, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale Y? Vale 2. 2. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Dónde está el vértice de esta parábola? ¿Cuál es el punto más bajo de esta parábola? ¿En qué punto está? ¿En el origen? En En 2. En Z ¿cuál es igual el con valor 4, ¿no? mínimo que puede tener Z? 4. 4. Y para que Z valga 4, ¿cuánto debe de valer X? 0. 0. Entonces el vértice está en 0. ¿Cómo a quién? Coma 4. No. 0, ¿como a quién? A 0,2, Como 4. a 2. Porque Y vale 2, es el segundo componente. 2. ¿Como a quién? Coma Como a 4. 4. ¿Dónde estaría? Por acá. ¿Sí?
Ahora, la derivada parcial de z como x, evaluada en el punto 1,2. ¿Qué es lo que me daría? ¿Qué es lo que nos daría la derivada parcial de z con respecto a de x, evaluada en el punto 1,2? ¿Qué es lo que me va a dar, jóvenes? Una recta tangente. La pendiente de la recta tangente, ¿de acuerdo? Aquí en esta parábola que está en el plano y igual con 2, hay una recta tangente. Esta recta tangente está en el plano y igual con 2. ¿Y qué es tangencial? A la curva z igual a x cuadrada más 4. En el punto 1,2 y 5. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Vamos a pasarnos a la otra sección de sub, por favor, porque esta ya acabó. Compartir el documento. Vemos la gráfica de nuevo, jóvenes. La gráfica de esta función z igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién es, jóvenes? Paraboloide. El paraboloide, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? El punto F. No. El punto 1,2,5. El punto 1,2,5 está aproximadamente por acá. Este plano en color azul débil, ¿quién es? Es el plano y igual a 2. Y igual con 2, ¿verdad? Y igual con 2, ¿sí? La intersección de plano y igual con 2 y la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada, que es el paraboloide, me va a dar una parábola. ¿Qué va a ser esta? Esta parábola es vamos a ponerlo aquí. Es z igual a ¿cuánto? A x cuadrada más Más 4, ¿verdad? más 4. Más 4, porque y vale 2. Y esta parábola está en el plano y igual con 2. El vértice de esta parábola es este punto. Este punto tiene las coordenadas 0, 2 y 4. Este punto
que está en la parábola z igual a x cuadrada más 4 y en el plano y igual con 2, contiene el punto 1 como a 2, como a 5. Este punto contiene el punto 1 como a 2. Aquí hay que ponerle 5, jóvenes. Como a 5. Si yo dibujo una recta tangente, a la curva en este punto, va a ser esta que está aquí. Esa recta tangente, ¿qué pendiente tiene? Para calcular la pendiente de esta recta tangente, calculo la derivada parcial de z con respecto de x, donde z vale esto. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de z con respecto de x? 2x. 2x. Entonces, para el punto 1,2, calculo la derivada parcial de z con respecto de x en el punto 1,2, nos da 2 por lo que vale x. Aquí x vale 1. Entonces nos da el valor de 2. Entonces, esta recta tangente, ¿qué pendiente tiene? 2. 2. Tiene una pendiente 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Ahora, ¿esto qué es? Sería la pendiente. En el ¿La pendiente punto de quién? 1, menos 2. La pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Ujú. ¿A qué curva? A Esta es la la pendiente de la curva recta tangente. ¿A qué curva? z igual a x cuadrada más 4. X cuadrada también más 4, ¿verdad? Ujú. Esta curva, ¿en qué plano está? En el plano y igual a 2. Y igual a menos 2. A ver, ¿y igual a 2 o y igual a menos 2? Y igual a 2. ¿Por qué piensa que es y igual a 2? ¿Por qué? ¿Por qué el que nos dijo y igual a menos 2, por qué no dijo eso? Y igual a menos 2 porque se evalúa en 1, menos 2. Sí, porque por esto, ¿de acuerdo? ¿Ya vio el que me contestó y igual a 2? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, el plano y igual a menos 2. ¿De qué color lo vemos? Color verdecito. Color verde, ¿verdad? Acá está el punto. Vamos a indicarlo. Por acá está el punto. 1, menos 2. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la z? ¿Este punto qué coordenadas tiene? 1, menos 2, ¿como a quién? 5. Como a 5. La curva z igual a x cuadrada más 4 en el plano y igual con menos 2 es una parábola. ¿Y quién va a ser? Algo como de ese estilo. Algo como de ese estilo. Tiene que ser así, disculpen, así. Así tiene que ser. Así, no como esta. Esta no, porque la curva siempre tiene que estar en el plano y igual con menos 2, que es el de color verde.
¿De acuerdo? ¿Sí ven por qué Cierto. cambié la figura? Sí. Sí, porque tenemos que estar en qué plano. En el plano y igual a cuánto? Y igual a -2. A -2. Y el plano de y igual con -2 es el plano que está en color verde, ¿verdad? Sí. Vamos a indicarlo por acá. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, profe. ¿No? Bueno. En la clase siguiente lo voy a poner un poquito más clarito, porque ahorita me ganaron las prisas, ¿sí? Ahí también, en la siguiente clase lo voy a hacer más claro y para ver si se los mando o lo copian ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Mm, Profe, el examen sí va a ser el jueves, ¿verdad? Sí, quedamos en eso, ¿verdad? Va a ser lo mismo que lo del examen anterior, las mismas reglas y todo. Las mismas reglas. ¿Preguntas sobre las tareas o algo? ¿Hasta cuándo tenemos para enviar las tareas, profe? Mañana hasta las 11:59. Ah, ok. Gracias. Mañana no hay clases, ¿verdad? No, no hay. No, no hay. Por No el hay calendario del poli está indicado que no hay clases. Bueno, ¿preguntas? Ah, quizás si me tuve una en la tarea Sí. sobre en un punto que dice hallar el radio de la curvatura en el punto indicado. Y mi pregunta Te voy era, a compartir pantalla. Muéstralo, por favor. Los demás si tienen preguntas, por favor, y todo eso me pueden indicar. ¿Sí? ¿sí se ve? ¿Sí? Mi pregunta era aquí en este punto de hallar el radio de la curvatura, simplemente es cuando nosotros obtenemos la curvatura, que es la de K, ¿Sí? nosotros sustituimos la T, que como se transforma en X, o sea, colocar 2 en cada T que veamos, como reemplazar los puntos para obtener el valor. Bueno. Te dice hallar el radio de la curvatura en el punto indicado, ¿verdad? Ujú. ¿La curva cuál es? Por ejemplo, la del 9, la de 6y igual Sí, a bueno. X cúbica. Bueno, voy a quitar quita compartimiento de pantalla. Bueno. Bueno, deja ver. ¿Quieres la curvatura? K, la desconoces, ¿verdad? Ajá. Tenemos una formulita para K, ya sabes cuánto es, ¿verdad? K es Sí, igual a cuánto? 1 sobre B. 1 sobre la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Ujú. ¿Por quién? El valor absoluto. El valor absoluto de la derivada del tangente unitario. Ahí está, ¿verdad? Esa es la formulita. ¿Dónde quieres calcular la curvatura? ¿En qué punto? En el punto para la curva y igual a cuánto? Y X a la cuánto? X cúbica sobre 6. Sobre 6. ¿En qué punto? Para X igual a cuánto? En el punto 2,4 tercios. 2. Si X vale 2, lo sustituyes, ya te va a dar 4 tercios. Aquí cuánto vale X? 2 y Y vale 4 tercios. Entonces, la gráfica de esa función, ¿cuál es? ¿Cuál es la gráfica de esa función? Mm,
Es algo como de ese estilo. Ahí está. La curvatura para X igual con 2, 1, 2, por acá. La Y vale 4/3. Aquí quieres calcular la curvatura. Aquí, sí. Entonces tienes que utilizar la formulita, esta que está aquí. ¿Cuánto vale el vector tangente unitario? ¿Cuánto nos da? ¿La derivada de quién? La derivada de R R, con respecto a T. ¿sí? ¿Y quién es R? R es igual a ¿cuánto? Sería igual a X, ¿sí? X en la dirección Y más Más Y en la X. dirección J más Z en la dirección K. Ahí está. ¿Conoces X? ¿Y conoces Y? X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Y Z puede suponer que es 0. Entonces podemos indicar que X es igual a ¿cuánto? A T. Si X vale T, ¿cuánto vale R? Es igual a T en la dirección Y. T en la dirección Y, ¿más quién? Más T cúbica sobre 3. T cúbica sobre 3. En la dirección J. Y ya calculas tu derivada y la sustituyes. Y te da acá. ¿Algún problema? ¿Sí le entendiste? Sí, entonces, simplemente el tangencial solo es derivar R. Sí, esa es la fórmula. Es el vector tangente a la curva. Es el vector tangente. Ok, sí, sí, entendí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Ya lo que entendí. pasa es que está fallando aquí mi laptop. Y la energía. Dejen ver. Google, ya esté. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya teniendo la curvatura, entonces como pide un valor o que evaluemos en un punto, que es el 2,4 tercios, Sí, cuando entonces X X vale lo T. volvemos a transformar a Sí. X. No, ya con lo que está allí. No te pide transformar, nada más te pide el valor. Te pide el valor y ya. Ok, ok, sí, ¿Sí? entendí.